Y continuamos con las sentencias SQL. En este video vamos a trabajar con la sentencia select, que pertenece a SQL del tipo DML, es decir, lenguaje de manipulación de datos. Select es un comando que sirve para realizar consultas. Para esto vamos a utilizar la base de datos biblioteca, que tiene dos tablas, autor y libros. Veamos qué contiene autor. Observamos que tiene el código del autor y tiene el nombre del autor, y tiene los respectivos registros en cada uno de ellos. Si observamos la tabla libros, estamos trabajando con tres campos: código del libro, nombre del libro, autor del libro. Veamos entonces cómo trabaja la sentencia select. Para esto nos dirigimos a SQL. Recordemos que estamos utilizando el WAMP y estamos trabajando con MySQL como gestor de base de datos para realizar estos ejercicios. Y cuando utilizamos WAMP, pues disponemos del PHP MyAdmin para poder disponer de estos temas. Veamos entonces el primer ejemplo. Si escribo select y a continuación escribo los campos que deseo ver, recordemos que autor tiene dos campos, código de autor y nombre del autor. Entonces, yo deseo ver solamente el nombre del autor, escribo el nombre de campo, from indica de qué tabla va a leer, entonces indicamos la tabla autor. Una vez establecido este comando, le digo continuar y observamos el resultado. Me está mostrando el campo nombre del autor, indicando cada uno de los registros. Volvemos a SQL. Nuevamente, si en esta ocasión escribo select y ahora no especifico el nombre de campo y en lugar de ello escribo asterisco y le digo from autor, en este caso cuando ejecuto el comando vamos a ver que me lista todos los datos de la tabla. El asterisco significa todos los campos. De igual modo, si regreso al SQL y escribo select asterisco from y en este caso indico la otra tabla, por ejemplo libros, y ejecutamos, de igual modo vamos a observar todos los datos que contiene libros. Para el siguiente ejercicio vamos a agregar un campo más a la tabla libros. Este campo va a estar con datos de tipo cantidad de libros. ¿Ya? Entonces nos vamos a SQL y escribimos alter, escribimos add para agregar el campo. Voy a trabajar con el nombre cantidad del libro, agregando la letra L, y le voy a indicar que es del tipo int. Ejecutamos y vamos a observar que la tabla libros ya tiene otro campo más. Vamos a dirigirnos aquí a SQL nuevamente y vamos a indicar que se va a agregar, se va a modificar en este caso el campo cantidad por un valor. Entonces vamos a escribir update, escribo el nombre de la tabla, el campo le voy a decir cantidad del libro y voy a trabajar con un valor para todos, el mismo valor. Si quisiera trabajar diferentes valores, voy a utilizar la cláusula where. En este caso no vamos a utilizar, inmediatamente voy a escribir 15 y voy a ejecutar. Vamos a observar que la tabla libros para todos se ha guardado 15. Bien, vamos a cambiar algunos de ellos. Bien, ya se han realizado los cambios en el campo cantidad. No olvidemos que estos cambios se pueden realizar aplicando el comando update SQL o también PHP MyAdmin me da la posibilidad de poder editar cada uno de estos datos. Con esa característica podemos cambiar estos valores. Bien, vamos a realizar ahora la aplicación de otros ejemplos de consulta. Ingresamos nuevamente a SQL y ahora, por ejemplo, voy a indicar que seleccione todos los datos de la tabla libros
Pero en este caso voy a aplicar where, donde el campo de cantidad de libros sea, por ejemplo, menor a 50. Ejecutamos y vamos a notar que me muestra todos los datos, pero la cantidad de libros es menor que 50. Puedo aplicar el listado de las dos tablas, realizar consulta de ambas, y para esto utilizamos lo siguiente. Seleccionamos todos los campos de las tablas libros, autor. Si ejecutamos hasta aquí, vamos a tener una multiplicación, es decir, cada registro de una tabla va a aparecer con cada uno de los registros de la otra tabla. Lo que queremos es hacer un filtro. Entonces vamos a indicar where, y en este caso vamos a escribir qué campos es el que va a relacionar. De libros vamos a indicar autor del libro y vamos a trabajar con autor que sea igual a código del autor. Con esta característica vamos a observar que muestra los datos pero ya filtrados, es decir, ya no va a haber duplicidad de datos que muestra. Ejecutamos y observamos que muestra los datos tal como debe ser, cada libro con su respectivo autor. En este caso yo puedo especificar los campos que deseo ver. Escribimos que seleccione para ver el campo código del libro, nombre del libro, cantidad del libro y el nombre del autor que pertenece a la otra tabla. Indicamos las tablas y en este ejercicio vamos a utilizar no solamente escribiendo las dos tablas separado por coma, sino vamos a escribir la primera tabla y voy a hacer la relación utilizando inner join. Cuando escribo inner join, especifico nombre de la primera tabla después del from, luego va inner join y en este caso la otra tabla. Pero con el parámetro on indicamos qué es lo que va a relacionar y decimos libros punto autor del libro que sea igual a la tabla autor código del autor. Ejecutamos y obtenemos en este caso los campos especificados, ha filtrado los datos, pero hemos utilizado inner join para poder hacer el filtro de datos. A esto también podemos agregar otras características adicionales. Por ejemplo, puedo hacer una consulta donde aplicamos select que muestre el nombre del libro, la cantidad del libro, el nombre del autor de la tabla libros, pero que trabaje con inner join con la tabla autor y además indicar la relación, en este caso es libros, el autor del libro que sea igual a la tabla autor con el código del autor, pero además le voy a indicar que muestre todos los libros cuya cantidad sea menor que, por ejemplo, 50 y además cuya cantidad del libro sea mayor que 20, es decir, en el rango de 20 a 50. Además, le voy a indicar que muestre ordenado por nombre del libro, pero le voy a indicar de manera descendente. Ustedes observan que estamos utilizando la consulta select, pero acompañado de varios parámetros y cláusulas que van a modificar el resultado de esta consulta. Cuando ejecutamos, observamos que muestra nombre del libro, cantidad del libro, pero cuyas cantidades sea mayor que 20 y menor que 50. En este caso, solo 3 libros cumplen con esa condición. Además, me está mostrando el nombre del autor y están relacionados ambas tablas. En este caso, recordemos que estamos utilizando la clave primaria de la tabla autor, que en este caso es código del autor,
Y en la tabla libros, el código del autor se convierte en una clave foránea que está denominado por autor L, es decir, autor del libro. Y esto estamos relacionando cuando especificamos el comando que hemos escrito. De esta manera, yo puedo especificar cualquier tipo de consulta que se pueda realizar con el comando select. Estos ejemplos son ejemplos sencillos que hemos aplicado utilizando esta sentencia. Sin embargo, se pueden aplicar diversas consultas con diversas cláusulas que puede disponer para lograr consultas más sofisticadas. Ahora los invito a que practiquen con otras variantes del comando select.